Hola, buenas noches, bienvenidos a este live, este IGTV Show. Yo soy Hilda Arseno. Hoy voy a conectar con una mujer que sabe mucho de liderazgo, una mujer que conoce muy bien el mundo empresarial. Ella es experta en liderazgo de alto impacto y también es entrenadora de negocios. ¿A usted le ha tocado alguna vez un jefe que usted haya odiado? ¿Le ha tocado también tener un buen jefe? El tema es hoy precisamente hablar de cómo ser jefe y que no te odien, señores. Liderar y hacerlo bien, liderar y tener equipos contentos, debe ser un ejercicio bastante complicado. Hoy vamos a conversar con Astalicia Rosario, una mujer que sabe mucho de todo este mundo, que sabe mucho de liderazgo y sobre todo que podamos identificar si hemos sido buenos jefes en algún momento o sobre todo entender a ese líder que probablemente le ha tocado dirigirnos a nosotros y puede ser que sea un buen líder, pero también puede ser que nos hayamos encontrado con un líder que maneje el poder de una manera distinta o de una manera tal vez incorrecta. Precisamente de eso vamos a hablar. ¿Cómo ser jefe sin que te odien? Vamos a darle la bienvenida hasta Alicia Rosario, una mujer sumamente diestra y sabia en toda esta. Bienvenida hasta Alicia. Vamos a ver, vamos a conectar con hasta Alicia Rosario. Aquí vamos a conectar con ella. Gracias a todos los que conectan. Troncoso, Luis, un beso. Mujer bella, bienvenida, buenas noches. Hola, Qué bueno bien, conectar gracias. contigo. Sí, siempre, siempre es un placer estar contigo. ¿Cuántos años tenemos nosotros transmitiendo juntas? En vivo, en radio y muchas veces por aquí. Es que yo creo que tú por demás debes saber que tú por todos estos años de trayectoria eres una de mis mejores colaboradoras. Eso no es fortuito. O sea, yo amo conversar contigo, amo guiar a mucha gente a través de toda esa experiencia que tienes, desde el liderazgo, desde toda Sí, esta área de negocio que te ha tocado desde la vida empresarial, incluso aplicarlo también a tu vida personal y sí, capacitando a otros. así mismo es. Hasta Pero Alicia, tenemos una hermosa historia juntas, eh, creo que desde el 2016 o 2017 por ahí, algo así. Pero por es ahí así. vamos. Han pasado muchos proyectos maravillosos y aquí seguimos desde otras plataformas, pero con el mismo cariño y con la misma intención de que siempre podamos conectar y ayudar a otros a crecer. Así es, Bueno, así y un es. ejercicio que nos hace crecer a nosotras sin duda también. Cada live, cada Eh, programa, cada espacio de Exactamente. comunicación es un No, aprendizaje. No se sabe quién aprende más. y tú tienes unos temas ahí maravillosos. El de ¿Cómo? mañana, no voy a dar la orejita, pero no se lo pueden perder, Es así. porque ¿Cómo lo ser? vi por casualidad y yo dije, ¿qué tema? ¿Verdad? Hay muchos tabúes sobre eso, pero no lo Sí, podemos decir, señores. Yo voy a admitir, y lo voy a decir con el error que hoy publiqué el tema de mañana por error, pero qué bueno, porque mañana vamos a hablar de orgasmos. Hoy vamos a hablar de un tema candente que tiene que ver con lo empresarial, pero mañana a la misma hora vamos a hablar de orgasmo, de esa palabra que mucha gente pone la carita roja, pero que todos quisiéramos saber las rutas más buenísimo cercanas tema. para llegar ahí. Buenísimo tema, Atalicia, buenísimo. ¿cómo ser jefe sin que te odien? Sin dudas que los que han sido jefes se llevan un gran aprendizaje, pero también quienes han sido empleados, cuando cambian de rol y se convierten en jefes, tal vez entienden muchos roles de gente que le tocó estar por encima liderando equipos. Realmente todos estamos capacitados para ser jefes, hay que tener condiciones particulares para ejercer el dirigir de una manera inteligente sin que te odien. Yo conozco mucha gente que maldice a los jefes. Saludo a algunos amigos que... Mucha gente que con la pandemia dijo, por fin me libré de ese hijo de su Me madre. liberé y qué va, ahí había más ahí hay más presión, es una presión increíble. Pero mira, yo quiero comenzar eh, diciendo que ser jefe y ser líder no son sinónimos. Hay mucha gente que lo aplica como sinónimo. O sea, ese es mi jefe, mi líder. Son dos cosas totalmente diferentes. O sea, no son sinónimos. Ser jefe es una cosa, ser líder es una cosa, pero
tú puedes ser jefe y puedes ser líder. Lo que no es sinónimo, porque hay personas que entienden que la persona que te supervisa y que tú le llamas jefe, también y a la vez le puedes llamar tu líder y no son sinónimos. O sea, quiero que la gente haga Por esa favor. separación. No tiene nada que ver. Sobre Mira qué todo, pasa. te pongo la colita, sobre todo a veces en nuestros países, en Latinoamérica, que a veces te puede tocar tener a Ajá. alguien liderando, o liderando no, tener a alguien mandando, voy a usar la palabra, y que de repente tú digas, no, 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 pero esta persona no debería estar en esta posición, usted manda y todo lo que diga, pero debería estar en otra Pero posición más debería abajo. Pero las estar, circunstancias ponen a la gente a liderar sí, cuando a veces no tiene la capacidad de cuando liderar. no tiene la capacidad de liderar. Mira, yo a veces pienso que ser líder es más fácil que ser jefe. Sí. Porque es que ser, sí, de verdad, como que es algo que tú lo puedes aprender un poquito más, porque ser jefe a veces es muy, la palabra es muy dura y a veces tenemos que ser muy duros para aplicarnos nosotros como jefe, cuando usamos el término en toda su extensión, así con toda su frialdad. Mira qué pasa, nosotros por historia vamos rechazando la palabra jefe, por eso el La odio hacia el autoridad. jefe, la fobia hacia el jefe, porque nosotros entendemos por historia que el jefe maltrata, que el jefe obliga, que el jefe se impone, que el jefe se aprovecha de una posición. Cuando nosotros comenzamos, bueno, eso viene desde la época en que de los esclavos y de los indios, de los indígenas, todo viene como una escala de supremacía que todos tenemos, pero antes definitivamente que era muy mal usada. Pero cuando entra la era industrial, donde entra la gran mayoría de las personas al mercado industrial, manufactura, esa posición que era ocupada por los jefes, que así era como se llamaban, eran muy duros, porque trabajaban con obreros, básicamente, con personas de bajo nivel y que entendían que utilizando la fuerza verbal y muchas veces amenaza y muchas veces con la fuerza del temor, el que ahí viene el jefe, no podemos hacer tal cosa, no podemos hablar, no podemos perder el tiempo, no podemos ir mucho al baño, no podemos. Entonces, ¿qué pasa? Todo eso que se originó alrededor de la palabra jefe hace que el ser humano lo rechace. Claro. Y si tú te pones a pensar, Hilda, por ejemplo, aquí en República Dominicana, todavía más, porque nosotros tuvimos un dictador por más de 30 años que había que llamarle el jefe. Y culturalmente las cosas que mencionan son patrones que seguimos manejando. En el caso, voy a hablar por los dominicanos, como mujer dominicana, todavía culturalmente había una costumbre de que mucha gente se quedó con la idea de que cuando el jefe entra, hay que hacer algo hasta lista, porque el jefe no me puede ver sentado. Aún El usted haga jefe no bien su puede. trabajo. Exactamente. Seguimos arrastrando Saludos, esos patrones. María. Ahí tengo yo una ex colaboradora mía y mi asistente. Me dejó un Usted mensaje fue muy buena bonito. jefa, cualquier cosa, usted lo pone ahí en los comentarios. Hágalo ahí. Y qué bueno que ella está ahí, porque no voy a decir absolutamente nada que yo no hacía. Tú sabes, aunque después que aprendí liderazgo, pues he aprendido muchísimo más. Pero yo de verdad tuve la dicha de que mis colaboradores nunca me odiaron. Yo no tengo a nadie que me odiara Bueno, al de menos lo que que yo tú hacía. supieras, Alicia, al menos que tú Sí, al supieras. menos que lo identificara, porque yo era mala hasta para desvincular a las personas. Pero realmente qué bueno que ella está ahí, porque voy a hablar desde mi propia experiencia y de todo lo que realmente he estudiado en relación a eso. Pero desde ahí nosotros venimos rechazando eso, pero los dominicanos aún más, porque inclusive cuando tú dices aquello de que el jefe, ya inmediatamente tú Es un ubicas cuco. como un dictador, es una persona que manda, es una persona que se impone. Los jefes se aprovechan de las posiciones, los que, a ver, no todos los que son jefes, sino los jefes
cuando tú utilizas el término de cómo se llama este live, de que si tú puedes ser jefe sin que te odien, ¿entiendes? Esos son los jefes que la gente odia. La gente odia a las personas que supervisan o las personas que ellos dirigen, que se aprovechen, por ejemplo, de ellos, que son gente que no cultivan las relaciones, o sea, son personas que no son tendentes a relaciones, solamente están orientadas a productividad. O sea, son personas orientadas única y exclusivamente a mandato por autoridad, pero por productividad. O sea, solamente me importa tu resultado. Solamente me importa lo que tú puedes lograr, lo que tú puedes hacer. Eso es lo Ahora, hasta Alicia, ahí te quiero hacer una diferencia que me parece que se da muchas veces entre el jefe y el profesor. Hay gente que tuvo jefes y hay gente que es resistente a las normas. Hay gente que tiene un conflicto con la autoridad, que no le gusta cumplir las normas, que de alguna manera quisiera tener una libertad que el ser empleado no te la da. Pero hay una diferencia en el manejo de la posición, o también puede ser que ese jefe haya sido odiado por una gente que sea incompetente, o por una gente que haya sido mediocre, o por una gente que simplemente tenía una resistencia, o siempre un buen jefe se gana la simpatía de los empleados. no de todos. O sea, definitivamente no de todos, porque hay intereses particulares, hay personalidades diferentes, hay relaciones diferentes entre la persona que te supervisa y la otra persona. O sea, definitivamente, igual que nosotros no somos monedita de oro ni papeleta de 2,000 pesos, que todo el mundo nos quiere, eso mismo pasa con tu posición. Y sobre todo, que ser un líder enfocado a relaciones no quiere decir que tú seas permisivo con todo lo que las personas quieran. Son dos cosas totalmente diferentes. O sea, para tú ganarte a las personas y ser líder por influencia, no necesariamente tú te vas a ganar el aprecio de todas las personas porque tú eres permisivo. Son dos cosas totalmente diferentes. Por eso es tan importante aprender a liderar desde la influencia. ¿Qué tienen esas personas que son odiadas como jefes? Que ellos mandan y se sientan a esperar que tú lo hagas. O sea, ellos no dicen vamos. Ellos dicen hagan, vayan y no se involucran en el proceso. O sea, no se ensucian las manos, ¿entiendes? O sea, no conocen esas posiciones, a lo mejor estuvieron en esas posiciones y ya no vuelven a pasar jamás. Por ejemplo, para yo ser gerente de un banco, yo primero fui auxiliar de servicio al cliente, analista, oficial, subgerente, pero no quiere decir que nunca y jamás yo voy a hacer algo que haga un colaborador mío. O sea, si tú te ausentas y yo tengo que entrar la mano ahí, yo lo voy a hacer. Pero esas posiciones de autoridad que se usan como jefaturas, como jefes, nunca vuelven hacia atrás. O sea, entienden que son personas egocéntricas, son personas inseguras. El jefe que es por mandato no delega poderes en las otras personas, o sea, no traspasan poder, no traspasan enseñanza, no traspasan responsabilidades, se acaparan todo el mérito para ellos. Eso es una cualidad del líder, del jefe que se odia. Es que todos los logros que tiene la organización, el equipo, la compañía, la empresa, el departamento, lo que sea que se llame, se acapara todo el mérito para él. Sin aquí embargo, no hicieron, ni hicimos. Aquí yo hice. No, aquí yo hice. Yo soy el jefe, yo lo logré. Inclusive puede ser hasta premiado o elogiado y no cede el mérito a las otras personas. Esa gente van a ser odiadas. O sea, van a ser odiadas. Y otra particularidad de esos jefes que la gente odia es que entonces cuando las cosas salen mal, busca culpables en sus colaboradores o los miembros del equipo. ¿Entiendes? Hasta Alicia, dime. Ahí te pregunto, cuando hablamos de liderazgo, señores, espérense que estoy en vivo y este teléfono está por apagarse. Pero claro. ¿Qué pasa cuando hablamos de liderazgo? En el camino se desarrollan otras habilidades. Normalmente cuando alguien es líder, como que casi siempre se le asignan esas funciones como de dirigir, como por default. Y de repente tú tienes un empleado y tú dices, mira, es que me gusta el carácter de esta persona, yo creo que tiene condiciones, pero no necesariamente que tú seas un líder,
significa que tengas todas las herramientas para llegar a ser jefe. Yo te preguntaría por tu experiencia, ¿cuáles cosas debe tener un jefe? Tú mencionaste las que se pueden tener para que te odien, pero hay características muy fáciles de distinguir que en un equipo tú puedes decir, esta persona va a escalar muy rápido. O esta persona yo estoy segura que va a acabar dirigiéndolo a todos. Claro que sí. Las personas que saben establecer relaciones, las personas que saben conectar con los demás y aquellos que lideran por influencia. O sea, inclusive esos jefes que ellos mismos se llaman líderes o que erróneamente sus colaboradores también le llaman líderes. Yo siempre pongo el ejemplo y a las personas que hacen mastermind conmigo siempre les digo eso, que hagan esa prueba, a esas personas que manejan equipo. Siempre les digo, hagan esta prueba y pídanle algo a sus colaboradores, a las personas que trabajan con ustedes, que sea fuera de lo que hacen por lo que le pagan. O sea, si alguna actividad fuera de horario, alguna actividad fuera de día laboral, que se integre en alguna actividad social o que tú quieras reunirlo para algo, cuando tú realmente ya comienzas a establecer relaciones por liderazgo, esas personas acuden. Pero espera, Alicia, déjame preguntarte algo. Uh-huh. Detrás del poder o de las posiciones, también hay ¿y qué pasa si yo no lo hago? Si hay algo malo que yo pienso que tiene el ser humano, es el miedo, porque a veces el miedo te hace hacer cosas que probablemente tú no quieres hacer, pero tú estás cuidando la posición. Óyeme, yo no quiero ir al juego de esta vaina, yo no quiero ir a ese cumpleaños, ¿para qué? ¿Para qué, señor? Entonces, ¿cómo tú distingues esa voluntad genuina de que ese ser humano está respondiendo a ese tengo que ir? Porque la jefa, dime tú, ¿cómo yo no voy a baby shower? ¿O cómo yo no le hago el favor? En juego mi trabajo, hasta Alicia. Pero es fácil distinguir esa voluntad o esa Sí, sí, sí. Cuando yo les digo que hagan esa prueba, lo primero que les digo es que tienen que establecer que es absolutamente fuera de lo laboral. Okay. Esto es totalmente voluntario, totalmente fuera de lo laboral. O sea, si tú quieres. Es si tú quieres acompañarme, pero yo te invito a que participes en esta actividad que quiero hacer de integración. Vamos a recoger basura en las playas. Tengo una amiga que es directora en un banco que siempre lo hace y no hay un gerente que se le quede y es voluntario. Vamos a ayudar a alguna fundación, vamos a entregarles juguetes a los niños. Es totalmente fuera. Yo lo estoy haciendo con ustedes porque es el grupo con el que yo quiero hacerlo, pero no tiene absolutamente nada que ver con su trabajo. Eso tiene que estar muy establecido. Y tú te vas a dar cuenta, sí, más del 50% de las personas, porque nunca va a ser el 100%, porque tú no vas a tener un valor 10 nunca como líder. O sea, el único líder que tiene un valor 10 se llama Jesús, que fue el liderazgo más puro que pudo existir. Pero luego ya más nadie tiene ese valor 10. Pero ahí tú vas incrementando tu capacidad de liderazgo y lo puedes ir midiendo. Por ejemplo, en la época en que yo comencé a trabajar, Hilda, yo comencé una niña, no me calcule, porque tú vas a decir... No, tú estás joven y bellísima, no te puedo calcular nada, te salvaste. La abuela de maleta. Pues mira, yo a principios de los 90, yo tenía una supervisora que fue desde que yo entré a trabajar en el sector privado, que realmente yo lo que tenía era temor con ella. O sea, yo cumplía todas las cosas, yo era muy buena empleada, pero yo tenía un temor increíble. O sea, yo no me quería encontrar ni siquiera con esa señora en el baño porque me daba temor de que me preguntara que yo hacía en el baño, que si yo, o sea, era algo que ahora yo que lo pienso, que instruyo tanto a los líderes que trabajan con equipo y doy tanto mastermind, tantos talleres, tantos masterclass de trabajo en equipo y de liderar equipos, es que digo, wow, pero yo realmente actuaba bajo temor, ¿entiendes? Porque ahí se usaba mucho, ¿cómo es que se llama esto? Cuando tú no haces las cosas, ya se me olvidó. Es como si fuera una represalia, pero no es eso. O sea, te ponían nota de verdad. Claro, si tú tenías 3 faltas, qué sé yo qué, en tu evaluación te quitábamos puntos. Si te iban a aumentar un 15%, eran 12%. Si tú tenías 5 faltas de cualquier otra cosa, en vez de aumentarte un 15%, era un 12%. O sea, había un impacto de terror, había un impacto de miedo. Entonces, esa obediencia
que había, o sea, era obedecer. Realmente cuando tú manejas, guías a las personas por liderazgo, por influencia, realmente tú no tienes, tú no vas por temor, tú vas porque te gusta el trabajo, porque te gusta el ambiente laboral que existe, porque te gustan las relaciones que tienes con tu supervisor, porque esa persona conecta contigo, porque está orientada a desarrollarte, que eso te lo voy a hablar un poquito más tarde, o sea, está orientada a desarrollarte. Entonces, ya tú tienes otro tipo de relación con tu supervisor, pero realmente yo actuaba y como yo, muchísima gente en esa época actuaba por miedo, porque cada falta que tú tenías una consecuencia, por así decirlo. ¿Tú entiendes? Que no es que no la tengas ahora, pero no se lidera bajo el temor, no se lidera bajo el miedo, el jefe inspira miedo, ¿entiendes? El líder inspira a seguirlo, tiene una inspiración de parecerte a él. O sea, tú actúas bajo la ley de la imagen. O sea, yo hago para que los otros hagan. Yo soy para que los otros sean. Yo crezco para que los otros crezcan. Los acompaño, voy con ellos. El líder, el jefe nunca va con ellos. Él va solo. Él entiende que él tiene que subir como el águila él solito. Hasta ¿Entiendes? Alicia, te pregunto, crear una sinergia en tu equipo de trabajo de gente que ame trabajar contigo o de gente colaboradora. Supongo que tampoco es un ejercicio muy fácil, es un ejercicio de tiempo, depende solo de las habilidades de quien busque ese equipo. ¿Cómo es ese proceso para al final tú decir, mira, yo tengo un equipo que funciona? Porque es muy bonito tú hablar de un buen equipo, pero ¿qué hay detrás? ¿Qué tiempo puede tardar? ¿Qué te lleva a poder decir esa presión de decir, yo estoy orgullosa del equipo de trabajo que hay aquí? Pero ¿cuál es el precio de eso? Tú dijiste la palabra clave. Dijiste cuál es el proceso. Y liderazgo es un proceso. Tú nunca vas a dejar de crecer. Tú nunca vas a dejar de crecer. Porque mira qué es lo que pasa. La persona que tiene colaboradores y que es realmente un líder, Hilda, se reproduce en otros con lo que es, no con lo que sabe. No se reproduce por lo que sabe, se reproduce por lo que es. Y tú tienes que ser la persona, tienes que convertirte en la persona en la cualidad que tú quieres que tu equipo tenga. O sea, en esas Entonces, cualidades que tú quieres que tu equipo tenga, tú tienes que tenerla. O sea, es por ley de la imagen. Nadie va a seguir a una persona que no esté creciendo, nadie va a seguir a una persona que no sea honesta, nadie va a seguir a una persona que no sea íntegra, que no se prepare, que no esté en crecimiento, que no le importe de manera genuina cada persona de su equipo, que no lo conozca. O sea, tú, en la misma medida en que tú vas creciendo, tú como líder, entonces tu equipo puede ir creciendo. El día que tú te detengas, porque el liderazgo es un proceso, el día que tú te detengas, las personas que trabajan a tu alrededor se van a detener y los que quieren volar se van a ir. ahí voy. Eso es un dato muy importante. Tener un buen equipo implica entonces que en el camino tú vas haciendo buenas selecciones. No es que tú llegaste y todo el que está ahí va a responder para que ese equipo sea maravilloso. Si hay gente que no funciona dentro del equipo, entonces como a ti como líder te toca depurar ese equipo y ver qué recursos debes mover o qué recursos se debe quedar. Eso es un ejercicio de poder liderar de una manera correcta. Porque probablemente yo te escucho y yo digo, no, pero es muy bueno. Séme buen jefe y buen líder con lo que tú encontraste. Exactamente. Y muchas veces con lo que no seleccionaste, porque no fuiste Exacto. tú. ¿Entiendes? Lo Hasta encontraste, pero Alicia, debe otras ser veces duro. es muy duro y otras veces no lo seleccionaste tú. Entonces tienes tú entonces que tener la responsabilidad o de desarrollarlos o de que se vayan de tu equipo. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque aunque tú seas un líder inspirador, un líder que te orientas a las relaciones, un líder que ama a tu equipo, que los reproduce, todo eso, las organizaciones
definitivamente quieren rentabilidad y quieren resultados. Entonces, cuando una persona no funciona dentro del equipo, que no se adapta, que no se ajusta, que no está teniendo esta productividad, que no quiere crecer, que no tiene buena actitud, que es lo primero que yo les digo a las personas que tienen que saber de su equipo, que si tienen buena actitud, porque ahí no hay nada que hacer, usted tiene que desvincularlo definitivamente. Las organizaciones quieren resultados, pero los resultados los mueven las personas. No importa que yo tenga una gran estructura, Hilda, ni que yo tenga una tecnología de punta, ni que yo haya pagado asesores costosos, ni que yo tenga, no importa en qué como estructura yo me estoy convirtiendo. Si las personas que guían a las personas que están dentro de esa organización no son buenos líderes. Si yo solamente tengo liderazgo por posición, que son los jefes, liderazgo por posición, que son esas personas que solamente cumplen las normas, cumplen lo que manda la organización, están tendentes a dirigir el equipo, no a dirigirlo, sino tendente a la productividad. Esas son personas que realmente no van a hacer crecer a las demás personas, porque solamente esos jefes solamente cumplen un propósito de este papel. O sea, y son buenos administradores, quiero que sepas, son buenísimos. Son buenos administradores, pero no necesariamente son las personas que están capacitadas para hacer mover al equipo. ¿Por qué? Porque todo lo que tiene que ver con una organización tiene que ver con el recurso humano. Todo lo que tiene que ver con una organización tiene que ver con el recurso humano. Si tú no sabes mover al recurso humano, y eso lo hace la persona que te dirige, esa organización cada vez va teniendo márgenes de productividad más pequeños. Hasta Alicia, cuando hablamos del hombre o la mujer en ese rol de dirigir, suele ser muy diferente. Tiende la mujer cuando le toca ser jefa a irse un poco por ese camino de cómo dirige el hombre. En tu experiencia, en ese mercado empresarial, ¿cómo suele dirigir la mujer y cómo suele dirigir el hombre? ¿Hay muchas diferencias? Mira, señora, yo voy a tener, no porque yo soy mujer, no me lo cojan por ahí. Porque Di que no es personal. Eso lo dice mi mismo mentor, que es John Maxwell. O sea, las mujeres somos mejores para dirigir porque dirigimos bajo las relaciones, somos mejores para conectar, somos mejores para hacer, establecer relaciones con nuestros colaboradores. Los hombres no son tendentes a saber cuáles son tus problemas, con qué tú sueñas, cuáles son los miembros de tu familia. No tienen ese tipo de conversación tan necesaria para conectar con el equipo. ¿Tú entiendes? Porque es que tú tienes que, antes de tú pedirle la mano a las personas, no puedes pedirle la mano sin antes haber tocado su corazón. Eso dice la Madre Teresa de Calcuta, hablando de liderazgo. ¿Por qué? Porque los líderes antiguos jefes solamente pedían, pero no les importaba tu sentimiento, qué tú sentías, cómo tú te sentías, qué tú querías dentro de la empresa, si tú querías crecer, si tú quieres crecer, si tú quieres pasar al siguiente nivel, cuáles son tus sueños, nada de eso. Entonces los hombres todavía, aunque lo saben, porque yo entreno a hombres también, les cuesta un poco más. Entonces, las mujeres, como sabemos tanto conectar y sabemos un poco más relacionar, no nos da vergüenza relacionarnos con hembras como con varones, los hombres tienen más, les da más brega poder interactuar de manera de tocar el corazón de otro hombre, porque a ellos no les interesa eso. ¿Tú entiendes? Entonces, a veces mover a todo el resto del equipo les cuesta un poquito más que a nosotras las mujeres. Nosotros en eso llevamos ventaja, porque la mujer aprende y sabe dirigir más desde las relaciones. No te voy a decir desde el amor, pero sí y desde la empatía, claro. Que es exactamente, que es lo más importante para tú hacer que un equipo se mueva. Si tú no sabes conectar con la persona, mira, Hilda, esto es tan importante. Yo tengo un mastermind solamente para aprender de influencia, que es cómo debe dirigirse, porque el liderazgo es influencia. Eso dura 8 semanas. Y otro mastermind de 8 semanas, que es solamente para aprender, para iniciarte en el camino
de que aprendas a relacionarte, porque ahí está la base de todo. Hasta ¿Qué era lo que existía en los jefes de antes? Ya para cerrar, no sabían relacionarse, solamente sabían pedir. pedir. Pero Hasta no Alicia, daban. cuando hablamos de esta acción de ser jefe, hay un montón de gente que se ha tenido que reinventar, un montón de gente que opera desde su casa, pero que siempre tiene colaboradores. A veces eres líder y tienes un equipo de trabajo que responde, pero tal vez responde con otra negociación, responde freelance, responde de otra manera, pero no deja de ser un equipo de trabajo. Y como tú dices, liderar desde la influencia es maravilloso, pero te pregunto, ¿cómo se balancea? ¿Cuáles son esas cosas que un buen jefe debería preocuparse por su equipo? ¿Es hacerlo crecer? ¿Es ser amigos? O sea, ¿dónde radica ese balance entre hasta dónde te apoyo, hasta dónde puedo hacer una diferencia de que quiero que crezcas, pero no quiero pasar los límites? O sea, ¿cómo se hace un balance entre tú saber que estás haciendo crecer a tu equipo, pero que no estás dando o más de lo que tienes que dar? ¿Cómo se balancea esa relación? Mira, yo creo firmemente en la remuneración individual, creo muchísimo en eso. ¿Por qué? Porque no es lo mismo yo premiar o remunerar o reconocer a todo el equipo igual, aunque todos hacen su cuota, todos en el equipo son importantes. O sea, siempre que falta uno, ese va a ser el eslabón más débil de tu equipo cuando uno falta, porque todos son importantes, desde la conserje, la que sirve el café, la que barre, el auxiliar, el gerente, el vicepresidente, todos en el equipo son importantes. Pero hay que tener, primero tú tienes que saber reconocer cuáles son los líderes o cuáles son los próximos, como tú decías al principio. O sea, cuáles son los próximos, cuál es el próximo, cuál es el que sigue, cuál es el que realmente tiene interés, cuál es el que realmente yo tengo que ponerle atención para que forme parte de mi círculo íntimo y yo comenzar a desarrollarlo y reproducirlo. Porque el buen líder desarrolla y reproduce otros líderes. ¿Por qué? Porque esa gente, que fue la que yo te dije, esa gente te renuncia y se va. Esas personas que quieren crecer, tú tienes que hacerle es como yo le llamo, un invernadero en ese lugar. O sea, tienes que ser personas que se sientan que son no importantes, sino que se les reconoce a dónde quieren llegar y que tú lo puedes aportar, que tú voluntariamente le ofrezcas atajos de tu camino, o sea, que tú voluntariamente le hables cómo fue tu camino y le des herramientas que tú utilizaste. No necesariamente tienen que ser recursos de la empresa, pero tú sí le puedes decir, yo estuve en ese momento, cuando yo estuve ahí, yo hice esto, te puedo decir que leas esto, te puedo decir que vayas cuando tú tengas algún tiempo libre a X departamento. O sea, tú tienes que comenzar a evaluar. Pero también hay otros que son lo que yo le llamo lo de la banca. Hay uno que tú estás desarrollando y otro que son lo de la banca, que también se les presta atención. Pero eso no indica que el equipo no esté muy consciente de que el líder lo diga de manera muy tajante, de que el equipo tiene que tener sus resultados. Claro. De que realmente cada posición tiene que tener sus resultados. O sea, tiene que estar orientado a eso. Todo lo que tú hagas para relacionarte, para dirigir, para todo lo que tú hagas, tiene que estar orientado al resultado. Hasta Alicia, se crea preferencia con algunos empleados. O sea, puede ser que de repente tú estés en el trabajo y tú digas, no, hermano, es que esas preferencias se crean por gusto o se crean por el buen desenvolvimiento de esas personas. Qué buen punto tú has puesto, qué buen punto. Mira, el que es líder, el buen líder va a tener un círculo íntimo donde los otros en ese momento no van a entrar. Y eso tiene que estar establecido. Las personas que no entienden mucho eso van a decir, hasta Alicia tiene preferencia con Susa, que era mi oficial que le estaba desarrollando para que fuera su gerente en una parte de mi vida, porque tuve varias. Entonces, ¿qué pasa? Esas son las personas, si tú tienes
10 personas a tu cargo, tú tienes que elegir 2 para desarrollarlas. Porque mientras más esas personas saben lo que tú sabes, si tú eres un líder seguro, Mejor si es tu equipo. esas 2 personas saben lo que tú sabes, tú eres más libre. Claro. Tienden a desarrollar más los otros que vienen. El equipo tiene más resultado. Entonces, ¿qué pasa? Con esas 2 personas que, aplicando la ley de Pareto del 80-20, con esas 2 personas que tú has elegido, tú vas a pasar más tiempo. No es que tienes favoritismo, pero las otras personas pueden entender, hasta Alicia, Hilda tiene 2 favoritas. No, es que tengo 2 que estoy desarrollando en este momento. Exacto. Pero eso no va atado al amiguismo, al complinche, al me junto luego del trabajo, a que te cuento mi vida privada, que yo sé tu vida privada y que me meto en ella. Nada que ver. Entonces, las personas tienen que saber y tienen que entender que tú estás desarrollando 2 personas, por ejemplo, y que vas a pasar más tiempo con esas 2 personas. Y no pasa nada. Y de hecho lo tienes que hacer. Pero tienes que hacer entender, ellos tienen que ver que no hay una relación personal extra mucho más allá, que te Hasta, lleva a eso. hasta Alicia, este es un momento donde hay generaciones de que te encuentras con gente muy joven dirigiendo negocios importantes que de repente tú dices, pero ven acá, tendrá la capacidad para dirigir. Y te quiero preguntar, cuando tú te encuentras con alguien, porque la gente es muy dada a etiquetar y a veces no ve más allá, hay resistencia por la edad cuando a alguien le toca entrar a un equipo y de repente quien está liderando es una persona muy joven o es una mujer. ¿Tú crees que hemos evolucionado a dejar de ver esas cosas o todavía hay resistencia cuando te toca ser dirigido por alguien que tal vez tú entiendes que no tiene la suficiente experiencia? Mira, la posición no tiene absolutamente nada que ver con la edad. Hay personas que tienen 10 años ocupando un puesto y hay una persona joven que llegó, que tiene 28 años, por ejemplo, y tiene 3 años trabajando en tu misma posición y la persona es ascendida. ¿Quién es ascendida? Quizá la más joven, pero no te estoy diciendo que porque es más joven va a ser mejor que el más viejo. O sea, no hay una relación, pero hay una resistencia. ¿Por qué? Porque hay personas que tienen 10 años en una posición, pero realmente tienen un año en esa misma posición, vivido 10 años, haciendo lo mismo. Así, ¿Entiendes? Alicia, hay una pregunta que te quiero hacer. Resulta que hay gente que está en una posición y llega alguien más y de repente esa persona llega muy rápido a la posición que esa otra persona estaba esperando para sí. Te pregunto, cuando alguien está en un trabajo y probablemente no se siente cómodo, siempre la gente tiene expectativas de dónde debe llegar después del tiempo. Bueno, yo tengo 10 años en este trabajo, yo tengo 15 años o yo tengo tal tiempo, yo debería. Esos Exactamente. debería son tomados en cuenta cuando alguien le toca dirigir como jefe o como líder. El tiempo es muy importante, pero al final los criterios no es el tiempo que tengas. Y como que siempre veo el dilema de la gente que piensa que debería estar en tal o cual posición. Uh-huh. Mira, yo lo viví. Eso que dices, lo viví en carne propia. O sea, yo estaba en otra oficina, se presentó la oportunidad, yo tenía 28 años, yo entré con un foco de verdad que nunca en mi vida he estado más enfocada porque desde que yo entré al banco, que pasé por la oficina del gerente, yo dije, esa es la posición que yo quiero. Y yo sellaba cheque, yo era por debajo de un cajero que yo estaba, o sea, yo estaba ahí atrás poniéndole unos sellos a un cheque y yo recuerdo que yo le dije a mi papá a los 3 meses, yo voy a renunciar porque yo he estudiado mucho, usted no me dejó trabajar nunca y yo he estudiado mucho, yo amanecía trabajando, tengo 5 años dejando la vida y esto que yo hago lo puede hacer el señor que deshierva el patio en mi casa porque no había que ser economista para sellar cheques. Y él me dijo, usted se queda ahí, usted no renuncia porque usted no sabe nada. Lo que usted va a aprender, lo va a aprender ahí. En la universidad usted no sabe nada.
Efectivamente, pues le hice caso a mi padre. Pues para no casarte el cuento, eso fue a los 23 años. A los 25 años, a los 27 años, yo era subgerente ya. Pasé muchas escalas, pero realmente en aquella época fui demasiado rápido. ¿Por qué? Porque yo hacía lo que nadie hacía. Yo me iba a las 9, yo me iba a las 8, yo me metía en todos los departamentos. Llegó un momento que a los 10 años yo me sabía de todos los departamentos, yo me lo sabía. O sea, yo podía cubrir cualquier posición porque fue mi objetivo. Pero te voy a hacer este cuento que es muy largo, te lo voy a hacer corto. Entonces, ¿qué pasa? Se presenta, yo tenía un jefe que era una persona con una intuición y una capacidad en esa época que es increíble, siempre lo voy a decir, es una persona súper maravillosa, que era el vicepresidente ejecutivo en ese banco en ese momento, pero que me tenía la mira ahí. Él decía, esa greñúa, porque ahora que yo me estoy dejando el pelo es rizado, pero yo realmente lo tenía rizado, largo, así, una greña así. Él me decía greñúa, me dice, esa greñúa que está ahí, esa es muy buena, esa muchachita. Pues se presenta que cancelaron una gerente en una sucursal y yo tenía 28 años, donde todos los gerentes eran viejos, gordos, varones, tú sabes, viejos. Esa era la tradición a principios de los años 90, había muy pocas mujeres manejando y muchísimo menos las mujeres que habían eran mujeres de 40, 50 años ya, y a mí me tocó. Y yo tuve que romper varias cosas, o sea, yo tuve que romper, inclusive a mí no me dieron el título como se lo daban a todo el mundo, que lo ascendían como gerente. A mí me crearon un título que se llamaba gerente auxiliar interino. Y eso no existía. ¿Por qué? Porque para él poder aprobar y que las demás se aprobaran y que creyeran en mi capacidad, me pusieron a prueba por 3 meses tan solo por ser mujer y tan solo por tener 28 años. ¿Entiendes? ¿Qué pasa? Cuando llego a esa sucursal, había una subgerente que tenía 12 años siendo subgerente. ¿Entiendes lo que te digo? Entonces, claro, esa debería ser yo. Claro. Entonces, ya tú puedes imaginarte la presión que yo tenía, los retos que yo tenía, porque yo tenía todos los vicepresidentes ejecutivos mirándome a mí, porque era una oficina para colmo muy delicada. Una muchachita de 28 años que solamente tiene 5 años en la banca, o sea, era una cosa que rompí todo, pero él tenía demasiado fe en mí. Él decía, ella lo va a poder hacer. Y la historia ya es larga, porque sí lo pude hacer y demasiado bien. O sea, le di unos resultados en un año que todo el mundo tuvo que, ya. Entonces, ese debería ser, es que esa persona no crecía, no tenía ningún tipo de interés en crecer. Ella estaba ahí acumulando años. O sea, ella era su gerente. Lo que ella aprendió hace 12 años para ser su gerente era lo mismo que ella estaba haciendo. Ella no evolucionaba, no aprendía, no leía un libro, no preguntaba, no se involucraba. Entonces ella tenía un año repetido 12 veces. ¿Entiendes? Entonces, eso para la persona que llega a encontrarse con esto no es absolutamente nada fácil. Para colmo me llevaba 14 años a mí. O sea que para mí fue, o sea, liderar una persona mucho más vieja que yo, los encargados de caja eran mucho más viejos que yo, o sea, lo que le quiero decir con esto y a las personas que nos están escuchando y que pueden luego ver este live, es que nada te asegura a ti que por antigüedad te toca alguna posición. Absolutamente. Hasta Alicia, yo quiero cerrar preguntándote, para la gente que comienza un nuevo negocio, para la gente que está emprendiendo en este momento, para la gente que se está reponiendo a la crisis, ¿cómo tú logras dirigir bien? Recomendaciones para la gente que quiere tener equipos que sean mucho más productivos. ¿Cuáles tú crees que han sido las claves en esa experiencia que tú tienes? Que la gente debería decir, estas son cosas que siempre debo recordar para poder seguir y contar con gente valiosa en mis equipos. Mira, yo creo, y por el tiempo que tengo entrenando personas, y me he dado cuenta que tú quieres aprender a liderar a tu equipo sin antes aprender a liderarte tú. Y lo que más te puedo recomendar si eres emprendedora, si tienes equipo, si no tienes ningún equipo, pero eres emprendedora, si tú no aprendes a liderarte tú
a conocerte tú mismo y a establecer un liderazgo y a elevar tu tope de liderazgo para ti, no vas a poder dirigir absolutamente a nadie. La persona más difícil de liderar eres tú mismo. O sea, te recomiendo que compres un libro de John Maxwell que se llama Desarrollando el líder que está en ti. Es por donde primero tienes que comenzar. La mayoría de los emprendedores, la mayoría de los emprendimientos fracasan porque la persona no sabe liderarse a sí misma. O sea, no sabe tener puntualidad, no sabe rendirse cuentas a ella misma, porque cuando tú no tienes un jefe, donde tú todo lo haces de manera voluntaria, porque yo tengo todo el tiempo porque soy yo. Si tú no aprendes a liderarte eso, si tú no aprendes de autodisciplina, si tú no sabes de compromiso, si tú no sabes de resistencia, si tú no sabes de insistencia, si tú no sabes de ser curioso, de preguntar, de aprender, si tú no estás tendente a crecimiento, nada que tú hagas en este momento como emprendimiento, ni para dirigir a las personas, te va a funcionar. ¿Por qué? Porque tú tienes que ser primero todo lo que tú estás buscando en tu equipo. Si tú no tienes las cualidades que tú quieres encontrar en tu equipo no lo va a encontrar en ti y no lo vas a tener. Hasta Alicia, me parece maravilloso porque es como que nos pongamos de guía turística y que no conozcamos la ruta ni el país. Exactamente. Porque hay una diferencia entre ese mismo, el guía turístico y el que te vende un ticket de vuelo, el que te atiende en una agencia de viaje, definitivamente, que nunca ha ido a ese lugar, pero te lo recomienda. Y se predica con el ejemplo, o sea, es lo que tú dices. Exactamente. Cuando tú llegas a un lugar y no hay un buen líder, si tú eres un líder, tú vas a saber dónde está metido, o sea que me parece magnífico. Dirigirse uno mismo, si usted sabe para dónde va, usted va a poder guiar a otros. Exactamente. Y usted se va a reproducir definitivamente con lo que tú eres, no con lo que tú sabes. Si tú quieres atraer personas de buena actitud, pues tienes que tener buena actitud. Lo que tú eres, no lo que tú sabes. Qué magnífica forma de cerrar. Hasta Alicia, gracias del alma por compartir con esta comunidad tus conocimientos. Hasta Alicia Rosario en Instagram. Mi respeto y mi admiración para ti siempre. Gracias por acompañarme en este live esta noche. A ti, un abrazo a toda tu comunidad. Gracias, mi amor. Igual para ti. Buenas noches. Nos encontramos mañana a las 9 de la noche. Gracias a todos los que conectaron. Besos.